contracultura y la música tienen un vínculo estrecho, dado que la segunda es una expresión de la primera. Pero no se puede entender cultura sin entender los términos de contracultura y de subcultura, que son integrantes y constitutivos de esta. La música también ha sido una expresión tanto de las contraculturas como de las subculturas. Y es por esto, y dada la importancia relevante que tiene la música dentro de la historia de las sociedades, que queremos hablar del cantante Ray Charles como actor del movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos durante los años de los 50 y los 60, el cual, a nuestro parecer, es un movimiento contracultural. Bueno, en la década de los 50 y los 60 de Estados Unidos se dio una situación muy difícil culturalmente porque había muchos puntos de inflexión de personas que no estaban de acuerdo como con el sistema tradicional. Se dieron muchísimos movimientos sociales que manifestaban su inconformismo con las normas y con las condiciones legítimas de la gente. Entre ellas fue el movimiento social afrodescendiente norteamericano que venía atravesando por herencia un problema muy grande de esclavitud que después fue abolida, pero aún así en la mente de las personas seguía habiendo una segregación muy importante en cuanto al nivel pues, de la raza. Sí, y pues dados estos movimientos culturales, las diferentes expresiones de las personas afrodescendientes que residían en el sur de Estados Unidos se empezaron a dar tanto como en el trabajo como en otras expresiones culturales. Música, pues tradicionalmente se conoce ciertos géneros como música de negros, como lo son, por ejemplo, el blues. Y la política y la legislatura estadounidense no fue apática a estas condiciones. Es por esto que, dado todo el movimiento de las negritudes del sur de Estados Unidos, por ejemplo, en 1954, se creó una norma que prohibía la segregación de raza en los colegios. Pero esto, o sea, por más de que el gobierno central ya estuviera dando una orden, eso no quiere decir que los estados federales cambiaran y que la conciencia de las personas estuviese cambiando completamente. Es por esto que otra gran expresión de este movimiento se dio en 1955 con lo que es conocido en general como el Montgomery Boycott, que consistió o pues inició porque Rosa Parks, una mujer afrodescendiente que era activista del movimiento de los derechos civiles de negritudes en Georgia, no le dio el puesto a una persona de color blanco, sino que decidió quedarse en este sitio. Por esto fue apresada y después de esto la gente de Alabama comenzó a hacer todo un movimiento, quemaron el bus y esto perduró durante un año más o menos, durante el cual realmente tuvieron de cierta manera una voz. Adicionalmente ya se empezaban a dar otros movimientos para que la gente empezara pues la gente de las negritudes pudiera votar, porque no tenían derecho al voto, pero esto sí no se logró hasta casi 10 años después. Es muy interesante observar cómo estas sociedades inconformes se manifiestan por medio de reacciones violentas, por medio de, digamos, como una chispa que hace que la mayoría de las personas que están involucradas en cierto tema se rebelen o pues se interpongan entre el sistema tradicional y aquellos que son como discriminados por este. Pero bueno, antes de continuar como con este discurso, es importante que aclaremos diversos términos, como lo son la cultura, la subcultura y la contracultura y sus diferencias, para así poder como hacer un paralelo entre este ejemplo que tenemos, que es pues los movimientos afrodescendientes de los 50 y pues estos conceptos que son tan importantes para el desarrollo del discurso. Entonces, pues en su libro El imperio contracultural del rock a la posmodernidad, Luis Brito García hace una distinción muy importante entre los términos de cultura, contracultura y subcultura, explicando que la cultura es como una especie de código genético que tienen las masas o pues las sociedades o grupos sociales en general, sean pequeños o grandes, y que en el momento en el que estos individuos que la conforman, al ser heterogéneos, se oponen a alguna manifestación del sistema en general y es una oposición inconciliable o difícil de negociar, se da una subcultura. Y esta subcultura, al manifestarse pues en forma de masas o al como expandirse entre la mayoría de los individuos, se vuelve contracultura,
que es como el paso que hay que dar hacia una evolución o hacia una revolución para que las sociedades no se estanquen. O sea, la contracultura y la subcultura son vitales para la cultura para que haya una evolución, un aprendizaje y un cambio. De no haberlas, las sociedades se van quedando atrás y se vuelven inflexibles y rígidas. Y estáticas. Aún adicionalmente a esto, es importante saber que las contraculturas se diferencian esencialmente de las subculturas, porque todas las culturas tienen subculturas. Una cultura nunca es homogénea, siempre es heterogénea en todas partes, en todos los momentos, porque no todo el mundo pertenece a la misma ideología, cultura como indígena, etcétera. Pero las contraculturas ya es este punto de quiebre en donde es imposible que se integren dentro de la cultura general. Las contraculturas ya están en un momento en el que necesitan que la cultura dominante cambie para poder integrarse o de lo contrario independizarse, pero es imposible mezclarse. Exacto, Consideramos, es muy importante entender que la contracultura lo que busca no es como una especie de negociación con la cultura, sino un quiebre, un punto en el que se cambien radicalmente las condiciones para pues imponer como su pensamiento o su postura. sí, su postura, sus condiciones, por ejemplo, en el caso de los derechos civiles por el que luchaban los afrodescendientes en Norteamérica, consideramos que, aunque bien puede entenderse hoy en día como una subcultura porque ellos buscaban integrarse a la cultura dominante y lo que rechazaban era la discriminación a la que eran sometidos, en su esencia es una contracultura, porque lo que ellos estaban haciendo radicalmente era oponerse a los estamentos fundamentales y esenciales de la cultura dominante. Ellos no buscaban que estos simplemente variaran un poco o pudiesen acoplarse a los mismos, ellos lo que buscaban era cambiarlos, destruirlos y que ellos pudiesen integrarse, pero como la esencia de la cultura no se los permitía, pues tenían que derribar la esencia. Y la música, la cultura, el arte, en general la vida diaria de cada una de las personas pertenecientes a estos grupos discriminados hizo parte de estos movimientos. Sí, es importante acá observar que lo que sucedió en Estados Unidos es un ejemplo muy claro de algo que decía Brito, y es que la capacidad de supervivencia de una cultura se define por la habilidad de aprender de sus subculturas sin ser destruida la cultura misma y sin destruir sus subculturas. ¿Esto qué quiere decir? Que si en Estados Unidos la segregación hubiera sido algo radical y hubiera continuado hasta pues hoy en día, probablemente o los blancos o los afrodescendientes habrían terminado desapareciendo en una especie de guerra civil o algo así que tuviera condiciones y pues consecuencias catastróficas. Aquello contra lo que hay que rebelarse y lo que hay que cambiar definitivamente. Pero no es ni un extremo ni el otro. Porque sí, yo estoy de acuerdo, no es ninguno de los dos extremos porque si bien es cierta la segunda tesis y sí hay muchos casos en los que las contraculturas se han utilizado de cierta forma en la que al integrarlas a la cultura dominante y en el caso de la posmodernidad es la cultura del capitalismo, la globalización, la deidad democracia, han utilizado todos estos símbolos para venderlos, para obtener capital. Pero no se puede desconocer a sí mismo que las contraculturas de no existir, las culturas mismas estarían estancadas. Por ejemplo, es vital que la industria musical tenga los ritmos musicales africanos y los ritmos musicales que en cierto momento se consideraron contraculturales. Por ejemplo, el gospel no siempre era aceptado por todo el mundo porque era música que iba en contra de las iglesias dominantes, iba en contra de la cultura dominante. A pesar de esto, hoy en día la influencia del gospel en la música afroamericana y en la música estadounidense es supremamente importante. Sí, exacto. Aplacar las contraculturas y las subculturas es como instaurar una especie de sistema como dictatorial o algo así, no sé, por el estilo, en que lo que no es parecido a mí tiene que ser destruido. Y en este orden de ideas, ninguna sociedad sobreviviría. Exacto. Y como expresión de esto decidimos escoger al artista Ray Charles, dado que él tenía una condición social, cultural y personal propia, dado que primero él era supremamente pobre, vivía en Georgia, Estados Unidos, eh, y se quedó ciego a los 7 años debido a un glaucoma. Entonces,
era como la perteneciente a todas las subculturas o a las personas marginadas que puedan existir en Estados Unidos. Adicional a ser negro, era ciego, y adicional a ser ciego, era pobre. Entonces, el hecho de que esta persona haya ascendido socialmente era supremamente importante, es supremamente importante. Sí, digamos que en estos términos los autores plantean como un debate importante que es como esa línea que separa la cultura de la contracultura, en la que definitivamente, en nuestra opinión, es donde sobrevive cualquier idea contracultural, como por ejemplo lo que pasó con el pop y el pop art, que es algo que expone muy bien el autor Luis Brito, y él dice que estos movimientos lo que hicieron fue tomar símbolos contraculturales, los reprodujeron en masa y los comercializaron, y gracias a esto se garantizó como la llegada del mensaje a la mayoría de las personas. Eh, ¿Qué pasa? Ray Charles también fue, con Ray Charles sucedió algo muy parecido, porque a pesar de que él no tenía esta intención de ser un símbolo contracultural, se convirtió en él, y como la industria lo masificó y lo convirtió en un ídolo de la música, de la cultura, de todo este como hervidero que estaba sucediendo en Estados Unidos, entonces se volvió en un producto comercial y gracias a él pues sucedieron diversas cosas. Esto es tan así que, por ejemplo, dentro de las grandes cantidades de álbumes y canciones que tiene Charles, se puede ver que primero sus grandes disqueras fueron Atlantic y ABC, y las dos eran de blancos, de personas blancas. Y en el momento de la segregación de Estados Unidos, por más que él, aún habiendo nacido en Seattle y estudiado en Florida, le tocó alejarse hacia Seattle porque él sabía que no podía eh, llegar a nada en un lugar donde la segregación era tan amplia como en el sur de Estados Unidos. El hecho de que sus disqueras fueran de blancos, él vendiera música para blancos y tocara en un principio, bueno, no en un principio, pero en el desarrollo de su carrera, tocara para público blanco, es supremamente importante porque mientras las personas al sur de Estados Unidos estaban luchando por poder ir a un colegio que no fuese segregado, él estaba en los grandes eventos de las poblaciones blancas tocando como el centro, y la gente pagaba para verlo, y la gente iba solamente porque un negro estaba tocando, y esto no tenía problema alguno. Es de cierta manera como que la música se alejaba, o sea, la industria musical estaba alejada de la condición política, estaba tomando estas barreras y estas luchas para poder vender su música. Y a Ray Charles en sí mismo no le interesaba completamente el movimiento como un activista mismo de él. Él simplemente quería vender su música, quería superarse, quería conseguir ser un negro que tocara música y que no tuviera prejuicios por ser ciego. Y ya, él no buscaba Exactamente. ser Martin Luther King. Sí, la industria lo que hizo fue tomar su objetivo, lo convirtió en otro significado y se lo entregó a la gente de forma que era lo que ellos querían, ¿no? Eh, Básicamente el mensaje contracultural parte de dos principios. El primero es que debe ser masificado para llegar, o sea, para tú lograr algo con un mensaje contracultural, debes hacer que la gente lo escuche, la mayor cantidad de gente. Pero ¿cómo se hace esto? Es con el segundo principio, y es con la base de que es necesario volver o industrializar este mensaje para que llegue a la mayor cantidad de masas posibles y así pues poder como lograr un cambio. Pero una vez pues se llega este mensaje a la mayor cantidad de personas, ¿qué sucede? Pues la respuesta nos la da Brito García en su libro, planteando que es importante generar como un cambio institucional, tanto en las instituciones económicas como en la En los legitimidad, culturales, sí, en el subconsciente colectivo de las personas, básicamente. exactamente. Es cambiar como, no es cambiar el sistema del todo, sino es buscar como esos puntos débiles que tiene y crear una nueva como utopía, una nueva sociedad, una nueva forma de hacer las cosas en las que se generen menos subculturas porque haya un consenso social muchísimo mayor. Los hippies son un ejemplo de esto, el mensaje de ellos era muy claro, pero hasta que no se masificó, hasta que no lo cogió los medios de comunicación masiva, la industria, todos los productos, los símbolos que hubo alrededor de esto, digamos que el mensaje y la idea que ellos querían lograr no fue totalmente aceptada, ni cuestionada, ni siquiera discutida.
Entonces, es importante entender que para que haya contracultura, debe haber cultura. Es como una relación mutua en la que ninguna de las dos sobrevive sin la otra. Y es adicionalmente a esto necesario que para que una contracultura triunfe, logre algún cometido, tiene que ser masificada. Tiene que llegar a la gente por medio de sus instituciones, por medio de sus tradicionalismos y no en contra de los mismos. Este fue el movimiento que hizo Ray Charles sin quererlo hacer. Esto fue lo que lograron muchos otros músicos y por eso su importancia y trascendencia, porque sin tener como fin principal esto, al masificarse lo logran. Por esto los hippies tuvieron una trascendencia, de pronto no lograron el cambio político, legal más importante, pero sí consiguieron hacer un movimiento social que es lo más importante, consiguieron variar el tradicionalismo que existía, las bases de lo correcto, de la moral, de la ética, lo mismo que han logrado otros movimientos supremamente importantes y por esto pues consideramos que las contraculturas, la música y otras expresiones culturales son vitales dentro de la cultura misma, porque no puede existir cultura Si sin no hay contracultura, expresiones, exacto. exactamente. La contracultura es como la expresión utópica de una diferencia soñada de un grupo de personas. Y sin esta utopía, sin este sueño, sin esta posición contraria de mano de la cultura, no puede haber cambios en las sociedades. Así de simple. Georgia, oh Georgia, and the whole day through. Yes, it's just this whole sweet song keeps Georgia on my mind.